Estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al primer Congreso de Contrataciones del Estado, la compra pública con visión normativa y de mercado. A continuación tendremos las palabras de bienvenida a cargo del director ejecutivo de la sociedad, quien además será el moderador de nuestros paneles en esta oportunidad, el doctor Renzo Zárate Miranda. El doctor Zárate es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, maestro en Derecho por la UPC, especialista en contrataciones con el Estado y arbitraje, con posgrados en las universidades ESAM y PUC. En las materias de arbitraje, contrataciones con el Estado, Derecho Administrativo y Junta de Resolución de Disputas, árbitro de Derecho en las nóminas del OCE, la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Adjudicador del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro colaborador del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza en España, catedrático universitario. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y gerente central de Asesoría Jurídica de eSalud. Es miembro de la Comisión Consultiva de Contrataciones Públicas del Colegio de Abogados de Lima. Actualmente es director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública y socio fundador de la firma Zárate Abogados y Asociados. Doctor, adelante, por favor. Hola, con todos, muy buenos días. En representación de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, les doy la bienvenida el día de hoy, sábado 11 de febrero de 2023, al primer Congreso de Contratación con el Estado, la compra pública con visión normativa y de mercado. Estoy muy complacido de tener excelentes ponentes de talla internacional, como el doctor Rodríguez Arana, al doctor Jaime Pintos y al internacionales en compras públicas. Creo que estos temas muy importantes nos van a dar un leccionamiento de cómo las compras públicas se están teniendo una buena visión, una visión distinta, reflexiva en el mundo. Así que iniciamos este quinto día de esta jornada del Congreso de Contrataciones con el Estado y nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias. Agradecemos al doctor Zárate por sus palabras de bienvenida y habiéndose dado por iniciado este primer Congreso de Contrataciones del Estado, la compra pública con visión normativa y de mercado, me permito presentar a nuestro primer ponente, al doctor Jaime Rodríguez Arana. El doctor Jaime Rodríguez Arana es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, presidente de la Asociación Iberoamericana de Arbitraje en Derecho Administrativo, presidente de la Spin-Off Jus Publicum Innovatio, vicepresidente de la Asociación de Derecho Administrativo Comparado, coordinador general de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, director de la Revista Española de Derecho Iberoamericano, presidente honorario de la Asociación Centroamericana de Derecho Administrativo y miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, diputado nacional en las Cortes Generales Españolas por la provincia de La Coruña, director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia. Es profesor titular de la asignatura Principios de la Administración Pública, de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Es autor de más de 30 libros de Derecho Público y Ciencia Política. Estimado profesor Jaime Rodríguez Arana, le doy la cordial bienvenida a este primer congreso. Muchas gracias por su disposición, por su tiempo, y nuevamente muy agradecido y complacido que nos acompañe en este gran evento. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra, por favor, profesor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. No me encuentro en mi país, sino en América, atendiendo obligaciones profesionales y con mucho gusto que voy a compartir con todos ustedes algunas consideraciones sobre la compra pública desde la perspectiva, como acostumbro, de la buena administración. Pero antes quería agradecer a la Sociedad Peruana de Contratación Pública, a su máximo responsable, el doctor Renzo Zárate, por la cordial invitación, a todas las personas que hacen posible este congreso, a las personas que nos escuchan y, por supuesto, quiero saludar muy
efusivamente a dos colegas y amigos y referentes del derecho público, administrativo, de la contratación, como son el doctor Jaime Pintos y el doctor Marcos Serrano, que están con todos nosotros. Dicho esto, y para entrar ya en la materia, ustedes saben perfectamente que la contratación pública ha ido mutando su fisonomía y su caracterización en los últimos tiempos, y que hoy, en un Estado que llamamos solemnemente social y democrático de derecho, más allá, como decía Meilán Gil, de ser una categoría central del derecho y del derecho público, en la medida que existe el interés general que siempre está permeando sobre esta técnica jurídica, nos encontramos con que adquiere unos componentes esenciales que nos llevan a formular categóricamente que la contratación pública es una política pública muy importante. Nosotros en Europa ahora mismo estamos recibiendo de la institución supranacional muchísimos miles de millones de euros en todos los países de la recuperación económica a través de unos fondos que se llaman Next Generation, y los distintos países los canalizan a través de las administraciones públicas, y la contratación pública, me imagino que el doctor Pintos y los colegas españoles pues están teniendo muchas demandas para hacer pliegos de contratos en muchos ayuntamientos o comunidades autónomas, porque pues se ha tornado una técnica muy importante, efectivamente, para proveer a que los principios y los valores del Estado social y democrático de derecho sean una realidad. Por eso, como ustedes saben muy bien, desde hace un tiempo, en el marco de la contratación pública, aparecen, sobre todo en los pliegos de los contratos, todos esos valores, todos esos principios, todos esos parámetros que tienen que ver con la justicia social, que tiene que ver con las estrategias anticorrupción, que tiene que ver con la lucha contra el trabajo infantil, que tiene que ver con tantas y tantas expresiones de la sensibilidad social que un Estado democrático, social de derecho tiene y le corresponde por estar en ese contexto. Por lo tanto, esta perspectiva de la contratación pública como una política pública requiere y reclama que tanto las personas que están al interior de la administración y que están gestionando esta contratación, como los contratistas o los licitadores, tengan que disponer de un marco necesario de profesionalización. Este es un tema que me parece que hay que enfatizarlo, que hay que subrayarlo, porque en los tiempos en que vivimos es necesario que la administración pública cada vez esté integrada por personas que conozcan mejor las materias que gestionan. En materia de contratación tienen que estar perfectamente imbuidos de las normativas de los países sobre la materia, y más todavía de los principios que impregnan la contratación pública. Me parece que quedarnos en una visión de corte legalista, de corte literalista, de corte formalista, de corte estructuralista, es insuficiente. Es necesario que las personas que están al interior de la administración y también los licitadores conozcan y sepan esos principios que nosotros en Europa los tenemos muy bien delineados por mor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que son tan importantes y a veces tan poco realizados en la práctica. Igualdad y no discriminación, transparencia, eficiencia, motivación, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto sí que me parece relevante señalar que junto al conocimiento de las técnicas y de los principios, también quienes están adentro y quienes están afuera deben de asumir compromisos serios y graves con los principios de la ética de la función pública. Yo siempre he defendido, cuando he sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública en España y cuando he sido director de escuelas de administración pública en varias comunidades autónomas, siempre he defendido la importancia que tiene que el personal que está dentro de la administración conozca y practique estos principios que son tan importantes, entre otras cosas porque todos los que estamos aquí ahora sabemos
por lo menos en Europa así se nos ha dicho por los responsables de la Comisión, que la primera causa de corrupción que hay es la contratación pública. En Europa nos lo dijeron hace unos años. Primera causa, contratación; segunda, urbanismo; y tercera, financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hoy en día las distintas técnicas de prevención de la corrupción son particularmente importantes, y la especialización y la formación del personal en ética pública, yo siempre he defendido que es una de las garantías mayores que tienen los ciudadanos para que puedan recibir bienes y servicios adecuados, de calidad, que les permitan el libre y solidario desarrollo en un contexto cambiante, en el cual, pues obviamente, esos fondos públicos tienen que revertir a la sociedad para que los ciudadanos se puedan desarrollar libre y solidariamente. Y esto que digo, mutatis mutandis, se puede proyectar de los licitadores. Es decir, los licitadores tienen que conocer bien la legislación administrativa de contratación, tienen que conocer sus principios, tienen que conocer los principios de la ética pública. Todos los responsables comerciales de las empresas tienen que trabajar en esta dirección. Así será todo mucho más fácil, porque al final, como decía mi buen amigo y colega fallecido Julio Comadira, la corrupción es cosa de dos. Por lo tanto, si los dos están imbuidos en esta materia, pues será mucho más difícil. En este sentido, tenemos que señalar también que cuando nos planteamos la mejora de la contratación pública, a mí me ha parecido pertinente proyectar los principios de la buena administración en el seno de esta categoría jurídica tan relevante. Buena administración, que como ustedes saben muy bien, se refiere a que la gestión pública esté caracterizada por unos estándares que tienen que ver con el servicio, que tienen que ver con la objetividad, que tienen que ver con el interés general, a los que hay que agregar, por supuesto, todos los principios que vertebran esta materia, que están reconocidos en los distintos ordenamientos y que han sido expresados perfectamente en la jurisprudencia de nuestros países. Y cuando hablamos de la buena administración de la contratación, tenemos que ser conscientes de que la contratación es un procedimiento dinámico, que se inicia ordinariamente con una declaración de interés general en la cual se declara que esa licitación es necesaria. Esto es importante, que las licitaciones tengan, pues, una adecuada justificación del interés general para evitar corruptelas, caprichos, veleidades, abusos de poder, excesos de poder que lamentablemente muchas veces se producen. Si esa declaración de interés general de que el contrato es necesario se hace bien, parece que ya se habrá ganado mucho en este terreno, porque luego, claro, cuando hay que elaborar los pliegos, las referencias del contrato, que tienen que ser pues unas especificaciones técnicas y jurídicas reales, adaptadas a la realidad. No vale vivir de pliegos de hace 20, 30 años, ¿verdad? Igual que el mal profesor que llega a la clase y lleva papeles mohosos y amarillos de cuando daba la clase hace 30 años. Pues los pliegos tienen que estar actualizados. Yo sé que esto es complicado a veces para la administración, porque tiene que hacer un esfuerzo a veces de artesanía para adecuar esos pliegos, que tienen que estar redactados con claridad, completud, concisión. Y aquí está la antesala de la lucha contra la corrupción. Si los pliegos son concretos, si son claros, luego es muy difícil que puedan penetrar en la motivación pues fórmulas abstractas, porque estarán especificadas. Y el derecho administrativo, los que nos dedicamos al cultivo de esta ciencia jurídica, sabemos perfectamente que, como decían los clásicos alemanes, es un derecho constitucional concretado. Decía Meilán que es un derecho de realización, y por lo tanto nosotros huimos de las abstracciones y huimos de todo lo que es excesivamente general. Vamos a lo concreto, y los pliegos tienen que estar expresamente, claramente, concisamente especificados todos esos criterios técnicos y los criterios jurídicos, que son, como dicen las leyes de contratación, la ley del contrato. Una vez que están elaborados los pliegos, con arreglo a estos parámetros que estoy diciendo de buena administración, vamos al momento de la adjudicación. Es el momento culmen, aunque no es el momento fundamental, es un momento culmen. Yo diría que el momento más importante es la ejecución del contrato.
porque si se motiva bien la selección, pero luego no se está pendiente de la ejecución y se deja que por la ejecución aparezcan ejercicios de potestas variandi abstractos, pues ya hemos perdido lo que habíamos ganado en la adjudicación. Y la adjudicación tiene que hacerse con objetividad. El derecho administrativo es derecho, y por tanto adecuación a la justicia y sobre todo pues es una materia vinculada indeleblemente a la objetividad. Ya hemos pasado los tiempos del Estado absoluto. Sin embargo, vuelven tantas veces cuando no se adjudican bien los contratos y aparece de nuevo ese Estado soy yo, aquí hago yo lo que me da la gana en el pliego, el ministro, el secretario de Estado que decide y que a nadie le pone coto y al final, bueno, pues verán de los tribunales cuando pase el tiempo y anularán esas adjudicaciones que se han hecho mal. Anularán y, si es el caso, abrirán piezas de responsabilidad patrimonial y penal, cuando sea el caso, si es que pues ha habido una deliberación donde el dolo está presente. Pero sí quiero insistir en que la adjudicación, en la selección del contratista y la motivación, este es un punto central también. No digo que sea el más importante, también si se hace mal ya está contaminado todo el contrato. A mí la ejecución es que me parece que es una fase del contrato que a veces se descuida, porque se piensa que ya está hecho todo con la adjudicación. Y no, la administración tiene un poder de dirección del contrato, de fiscalización del contrato y tiene que ir comprobando durante la ejecución del contrato que efectivamente se realiza con arreglo a las especificaciones técnicas y jurídicas previstas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la administración tiene que tener personas preparadas, con capacidad para recibir, por ejemplo, unos materiales de una carretera y comprobar que son las especificaciones que están previstas en el pliego, no otras que de repente pues han aparecido o que resulta que al funcionario pues ahora le convencen de que sean esas y no otras. No, tienen que ser las que están especificadas porque se supone que se han especificado con arreglo a criterios de calidad. Así nos evitaremos lo que pasa lamentablemente a veces cuando vemos carreteras que de repente antes del tiempo previsto pues están en malas condiciones porque no se han cuidado la recepción de los materiales. Y si luego vamos, yo estoy entrando ya en la parte final de esta intervención, en la ejecución, ahí, insisto, aquí es donde tantas veces nos jugamos la calidad de la contratación. Y tenemos que evitar que estos ejercicios de potestas variandi sean a veces ejercicios realmente corruptos, porque cuando son potestas variandi que no están motivadas, que no están justificadas y que se hacen para devolver al licitador lo que por otra parte el licitador le dio a la administración, por ejemplo, una campaña electoral, pues estamos incurriendo en supuestos flagrantes de corrupción. Pasada la ejecución, insisto, en la que la administración tiene que velar para que se cumpla con las especificaciones del contrato, llegamos a lo que ahora tiene una gran importancia y que hace años no tenía, y que se refiere a la conservación del ciclo de vida útil del bien o del servicio de que se trate. Esto me parece cada vez más importante, sobre todo en infraestructuras, que se conserve, que esté previsto en los pliegos pues una conservación del bien durante el tiempo que se establezca, para evitar que una vez que termina la ejecución del contrato ya se desentiende la administración y el contratista hace lo que le da gana. No, tiene que haber, la administración tiene que tener pues también unas funciones para garantizar que ese bien, que ese servicio, que esa infraestructura que se pone a disposición de los usuarios se pueda conservar adecuadamente. Normalmente es una obligación que corre de cuenta del licitante, del contratista, pero la administración tiene la obligación de velar para que efectivamente la conservación se haga en las mejores condiciones. Bueno, dicho esto, no les quiero aburrir más con esta intervención. Me parece que cada vez es más importante tener presentes estos principios de la buena administración sobre la contratación pública. Claro, cada contrato es cada contrato. Meilán siempre nos ha enseñado, que es mi maestro, que no se puede hablar del contrato, hay que hablar de los contratos. No es lo mismo un contrato de obra pública que un contrato de servicios públicos, de gestión de servicios públicos. Cada uno tiene, dentro de los principios comunes, tiene modulaciones, consecuencia de la naturaleza de cada contrato. No es lo mismo el juego del tiempo, un contrato de
concesión de servicio público, de una obra pública, que un contrato de obra pública puro y duro. Y eso hay que tenerlo presente también a la hora de establecer los principios. Pues hasta aquí esta intervención. Termino como empecé, agradeciendo a la Sociedad Peruana de la Contratación Pública por haber contado conmigo en este evento. Estoy muy contento de poder, aunque sea unos minutos, estar con ustedes. Les envío un saludo muy cordial a todos y, por supuesto, a mis dos colegas que ahora van a intervenir y que les van a ilustrar con sus conocimientos, el doctor Jaime Pintos y el doctor Marcos Serrano. Muchas gracias. Gracias, profesor Jaime Rodríguez. La verdad, una extraordinaria ponencia. Solamente hacer una última reflexión. Creo que lo que ustedes han señalado es muy importante. Creo que en el sistema de compra pública tiene una relevancia lo que en Perú le llamamos el momento cuando el área usuaria hace el requerimiento, ¿no? Estos son los principios de la buena administración, el interés general de esta necesidad, ¿no? Va a ser muy importante para evitar ciertas situaciones complicadas en la contratación pública. Y lo último, como principio, el requerimiento, y el final, un tema importante también es la ejecución del contrato, ¿no? A veces, en el Perú, creemos que las tres fases de la contratación pública entendemos como inicio de los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual, y a veces entendemos que el procedimiento de selección es lo más importante, o sea, el mismo trámite, el procedimiento, cuando lo realmente, como usted nos ha indicado extraordinariamente, es básicamente este requerimiento y al culminar la ejecución del contrato, porque ahí se va a advertir el resultado de todo el procedimiento de selección que va a llevar a cabo la culminación de la finalidad pública. Así que, extraordinaria exposición, mi estimado profesor. Solamente sobre ese punto quisiera ver si había alguna reflexión final, profesor Rodríguez Arana, para culminar con su exposición. Sí, la verdad es que a veces también se considera el contrato desde una perspectiva estática y, por lo tanto, pareciera que una vez que ya se conoce quién va a ejecutar las prestaciones, ya se han cumplido todos los trámites, y no. La administración tiene, durante la vida del contrato, y si es el caso, durante la conservación del bien, obra o servicio o infraestructura, tiene una actividad que realizar. Y eso quiere decir que los funcionarios y las personas que laboran al interior de la administración tienen que tener esa preparación suficiente para que el ciudadano, con esto termino, el ciudadano pueda recibir, que esto es lo más importante en la contratación, bienes, obras, servicios o infraestructuras de calidad que le permitan un libre y solidario desarrollo como ciudadanos. Esto no se puede olvidar también la adjudicación, que hay que seleccionar aquel proyecto, aquella oferta que esté en mejores condiciones de que a través de la cual los ciudadanos se puedan realizar mejor, libre y solidariamente, puedan disfrutar de mejores instalaciones, de mejores carreteras, de mejores hospitales, de mejores colegios. Esto es muy importante tenerlo presente y, claro, esto requiere que, bueno, tengamos muy claro que la administración está para los ciudadanos y no los ciudadanos para la administración. Muchísimas gracias, profesor Jaime Rodríguez Arana. Nuevamente agradecerle por su participación, por su tiempo. Sé que está con los tiempos muy cortos y con muchas actividades profesionales. Muchas gracias nuevamente por intervenir en este primer Congreso de Contratación con el Estado. Agradecido, excelente ponencia. Así que nada más que poder darle este caluroso bienvenida a estos eventos que próximamente seguirán dando otros temas importantes en temas de compras públicas. Así que cordialmente invitado siempre, profesor, y las puertas abiertas siempre a la Sociedad Peruana de Contratación Pública. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Agradecemos nuevamente al doctor Rodríguez Arana por compartir con nosotros sus saberes y amplia experiencia a través de su interesante exposición. A continuación tenemos como siguiente miembro de nuestro panel al doctor Jaime Pinto. El doctor Jaime Pintos es socio director de la firma Jaime Pintos, Abogados y Consultores. Es profesor contratado
doctor de Derecho Administrativo en la Universidad a Distancia de Madrid, en la que es también el director del título universitario de especialista en contratos públicos, del título de experto en gestión de fondos Next Generation UE y del título experto en contratación pública comparada en Derecho de la UE español y dominicano. Es director del Grupo de Investigación Contratación Pública Estratégica Integral y de la cátedra del mismo nombre. También dirige en la misma universidad la cátedra Contratación Pública, PIMEL. Es funcionario de carrera en excedencia de los 4 cuerpos de la función pública española. Con 24 años de servicio público en su haber, cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas y con varios cientos de conferencias impartidas, en ambos casos en el ámbito nacional e internacional. También como miembro de sociedades científicas y asociaciones profesionales, ocupa distintas responsabilidades y membresías a nivel nacional e internacional. Hola Jaime, buen día. Gracias por participar en este primer congreso de contratación pública, la compra pública, Comisión Normativa y del Mercado. Bueno, a todos los participantes quisiera también comunicarles y participarles que el doctor Jaime Pintos es nuestro presidente de la Comisión Consultiva de Miembros Extranjeros, así que más que un gran honor tenerlo en nuestro primer congreso con todos sus conocimientos en compra pública y derecho administrativo. Gracias, Jaime, por tu participación y te doy el uso de la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias, estimado Renzo. Como sabes, es para mí siempre un placer y un honor, ciertamente, participar con la Sociedad Peruana de la Contratación Pública en cualquiera de sus iniciativas innovadoras y bueno, pues en muchos términos transgresoras, ¿no? de lo común de la contratación pública. Y aquí este claro ejemplo de un congreso internacional de 5 días de duración con todo el éxito que ello supone y toda la carga que igualmente supone. Felicitaros, por tanto, por ello, por esta iniciativa y por el éxito logrado hasta la fecha. Agradeceros la invitación y, por supuesto, un honor disertar con el maestro Arana. Cualquier presentación después de la del maestro huelga, porque, en fin, es uno de los maestros actuales para mí del derecho administrativo, presidente de mi tribunal de tesis y, por supuesto, como no, también con mi colega y compañero Marco Serrano, desde la Argentina. Bueno, pues dicho lo cual, si en la anterior conferencia que yo también seré breve por exigencias del guión de la propia Sociedad Peruana de la Contratación Pública, si el profesor Arana nos hablaba efectivamente de esa versión humanística, como humanista, ¿no? que es el mismo de la contratación pública y del derecho administrativo, del derecho público en general, pero del derecho administrativo en particular, como derecho de los ciudadanos, pues la disertación que yo voy a hacer continuará evidentemente esa misma línea. Línea de investigación que ya seguí en mi tesis doctoral y que por tanto también ha abundado en estudios previos que han realizado profesores como el propio Arana y también el que es mi maestro, el profesor José Antonio Moreno Molina. En ese sentido, es un honor ver, sinceramente, cómo el profesor Arana, después de tantos años, sigue citando a su maestro, Marilán Gil, y ciertamente eso dice mucho, ¿verdad?, bueno, pues de este panel de invitados. En ese sentido, quiero también trasladar a los oyentes que esa cordialidad que, a pesar de las distancias, se respira en este panel, entiendo que también se transmitirá a todos ellos y que las reflexiones que a partir de ahora hagamos, esperemos que sean precisamente de impacto a nivel global, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo a nivel global? Porque las disertaciones que se han realizado hasta el momento y las que yo voy a realizar a continuación son perfectamente aplicables de acuerdo a cualquier marco comparado de la contratación pública. No son propias de ningún país y menos en un entorno globalizado como el que nos encontramos y también en un foro como es el primer Congreso Internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo efectivamente también voy a exponer unas ideas ciertamente transgresoras, prácticamente, bueno, pues no avaladas, no defendidas por nadie, vamos a decir, o por prácticamente nadie. En este sentido, puedo citar al profesor Javier Mendoza, de la Universidad de La Laguna, colega, miembro del grupo de investigación que dirijo, Contratación Pública Estratégica Integral, que se ha citado
antes en la presentación de la Universidad a Distancia de Madrid y que junto conmigo ha llevado a cabo el estudio que a continuación, en unas breves reflexiones que ya he hecho reiteradamente en ocasiones anteriores, voy a exponer. Y me permito citar también el marco comparado a el profesor Luis José Béjar de México, en concreto. ¿De acuerdo? Son profesores que efectivamente también han alzado la voz en este mismo sentido y que por tanto merecen la obligada mención. Dicho esto, yo en el tiempo que me resta, lo que voy a exponer es una idea central que está basada en humanismo, precisamente, ¿no? Y en esa versión social, ambiental y de otras políticas públicas que debe tener la contratación pública. Se hablaba, y a mí me recordaba también una cuestión que yo he defendido en más de una ocasión, en tesis y por escrito, no solo verbalmente, ¿no? Que la corrupción es cosa de dos, pero la contratación pública no. La contratación pública, yo muchas veces he dicho que no son dos sujetos los que operan en ella, sino tres. ¿Vale? Esto es una reflexión que va más allá y está en este enfoque. Ese tercer sujeto, esa tercera persona, al final, es los usuarios o beneficiarios finales de la misma, que no son otras que los ciudadanos, ¿de acuerdo? La ciudadanía. Y al final, esa ciudadanía, ya sea beneficiaria concreta o no, es también contribuyente. Y dado que la administración se debe al ciudadano y no a la inversa, esa contribución del destinatario finalista de los contratos debe estar presente como sujeto de la contratación pública. Y es más, desde ese punto de vista de finalista, está sujeto en todo tipo de contratos, porque alguien podrá pensar, no, es que hay contratos que se dirigen a satisfacer necesidades propias única y exclusivamente de la administración. Sí, pero ahí se está obviando un paso más, y es que la administración no tiene necesidades propias. La administración lo que tiene es la necesidad del cumplimiento del interés general, y para ello debe satisfacer determinadas necesidades, pero que no tienen otra finalidad, ¿verdad? Que ese interés general donde volvemos a situar a esa tercera persona, ese tercer sujeto, que es la ciudadanía, que son los beneficiarios, que son los usuarios finales de estos contratos públicos y que es en definitiva el interés general y estos contribuyentes. Bueno, dicho esto, voy a referirme concretamente al objeto de mi disertación, que es la microcontratación como política también social, ambiental, de compra pública. Es decir, para llevar a cabo una compra pública responsable, o como dirían allí por los lares de mi querido amigo Marcos, sustentable. Pues efectivamente, la microcontratación, esto es una voz que no habrán oído probablemente, insisto, hasta la fecha, porque no hay muchas voces que digan esto. Quiero empezar con una serie de ejemplos. También ha citado el profesor Arana a los fondos Next Generation. Y en la presentación, el colega de la sociedad peruana ha dicho que efectivamente uno de los 3 títulos que dirijo es el de experto en gestión de fondos Next Generation. Efectivamente, es el único título universitario que existe en España sobre los fondos Next Generation. Me permito decir esto ahora que están tan en boga. Pero tengamos en cuenta un dato. A 30 de abril del año pasado, son los datos que manejamos, ¿de acuerdo? La economía de datos es así, los macros y los micros no son muchas veces en tiempo real, muestra que de los 28.000 millones de euros de créditos iniciales que recibió el Reino de España, se había comprometido apenas 6.000. Eso es muy poco dinero comparado con lo recibido. Es aproximadamente menos de un 25%. Pero se habían pagado solo 1.600 millones, lo cual supone un 8,8% del total. Esto quiere decir que nuestro nivel de ejecución presupuestaria es deficitario, muy deficitario. Por tanto, tenemos un maná, vamos a decirlo así, de fondos europeos, pero no tenemos la capacidad suficiente como para gestionar. Esto en gran medida no es fruto de una infradotación de la administración. Yo lo achaco a 2 cuestiones. En primer lugar, a una mala organización también territorial, ¿de acuerdo? Habría que abundar en esto, no es el momento, pero también en nuestro marco de organización territorial por administraciones públicas, y también a una mala gestión, pero en gran medida derivado también de unos malos procedimientos de contratación pública en general, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, a un inmovilismo legal
de reformas que no llegan en realidad a afrontar con valentía estos problemas. Problemas que puedo citar, aparte del que he citado. Bueno, tengamos en cuenta que en España el 99,6%, esto es extrapolable, ya decía que mi ponencia es generalizada, el 99,6% del tejido empresarial en España son pymes, micropymes y autónomos, ¿de acuerdo? Es decir, una pyme en España son aquellas empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Pues el 99,6%, ¿de acuerdo?, de las empresas en España tiene efectivamente menos de 50 trabajadores. Bien, pues los datos de acceso de las pymes, es decir, de la totalidad prácticamente del tejido empresarial a la contratación pública son paupérrimos. Pero además, si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, todavía es peor. Según nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, solamente entre el 31 y el 38% de dichas compras son realizadas por pymes. Atención, estamos hablando que, vamos a ponernos en el peor de los datos, el 31% de las compras públicas llegan solo es el 31% al 99,6% del tejido empresarial. Lo que quiere decir que o bien el 70 o bien el 40, dependiendo de qué porcentaje utilicemos, ¿de acuerdo?, llega a un 0,2% del tejido empresarial. Evidentemente, esto tiene su repercusión social, su repercusión económica. En datos macro tenemos unas cifras del paro elevadísimas, con un paro juvenil que es el mayor de toda Europa. En eso estamos en España a la cola o a la cabeza, según lo queramos ver, ¿de acuerdo? Y es cierto que además las administraciones no toman, como bien decía el profesor Arana, las suficientes decisiones valientes como para afrontar esto con rectitud. Y quiero poner un ejemplo, ¿no?, que es, por ejemplo, el de las solvencias desproporcionadas. Seguimos viendo cantidad de pliegos, de cláusulas a los que también se ha referido, y por eso decía que mi charla es continuista de lo expresado por el profesor Arana. Seguimos viendo cantidad de pliegos, de cláusulas administrativas donde piden unas experiencias estratosféricas, como por ejemplo de 5 años, para puestos que, aunque son trascendentales evidentemente en el objeto del contrato, al final no tienen un nivel que podríamos decir de propios de administrativos o auxiliares administrativos, y que por tanto no están justificadas dichas experiencias para llevarlas a cabo. Más datos que podemos tener en cuenta es que España lleva en todos los últimos años, los 3 últimos, si mi memoria no me falla, entre los países con peor puntuación en el índice de compra pública que publica regularmente la Comisión Europea, como digo, con carácter anual. El último, concretamente, España es uno de los 7 países de la Unión Europea que aparece en rojo. Además, llevamos apareciendo en rojo, insisto, 3 años, ¿no?, como poco. Tenemos un problema de despoblación de las zonas rurales, ¿de acuerdo? También es un país que tiene una cierta extensión. Además, tenemos varios hechos insulares, como son las Islas Baleares y las Islas Canarias, que evidentemente tienen una idiosincrasia muy diferente desde el punto de vista de la economía, del medio ambiente y también de su carácter social, también con presión en algunos casos migratoria y por lo tanto con necesidades de atender ese flujo de personas, ¿de acuerdo?, ese flujo humanitario. Además, según la European, la EAPN, que es voy a decir las siglas exactamente, a ver si me acuerdo, porque no me acuerdo exactamente qué es, a ver un segundo, perdonar este inciso. No me deja el Facebook, no me deja. Estoy en Facebook, no soy capaz. Es la European Avian Poverty Network, que es una coalición independiente de ONGs de lucha contra la pobreza. Indica concretamente que tenemos un importante sector de la población próximo al umbral de la pobreza en España. Más datos que quiero poner de relieve es que, según nuestra distribución territorial, España cuenta con más de 8.000 municipios. ¿De acuerdo? Más de 8.000. Bueno, pues de esos 8.000 hay 6.827 municipios que no superan los 5.000 habitantes. Esto quiere decir que son administraciones de carácter muy pequeño, ¿de acuerdo? Y que además estos municipios concentran a un 12% total de la población. Si además tenemos en cuenta que
los municipios de menos de 20.000 habitantes en España suponen alrededor del 30% de la población, estamos encontrando que al final una cantidad ingente de población española, de esa tercera parte de la contratación pública, que es la ciudadanía, el contribuyente, se encuentra de acuerdo en zonas de carácter rural. Y esto es algo que debemos tener muy presente, ¿vale? Unido a ese carácter de importante despoblación que estamos sufriendo y de paro juvenil en estas zonas rurales. Y por tanto también con una fuerte presencia, como hemos comprobado, ¿no?, con estos datos del INE, del 99,6% de las pymes. Es evidente que las grandísimas compañías, ese 0,4% del tejido empresarial, es más que probable que no se encuentre dentro de una de estas municipios al menos de 5.000 habitantes, ¿de acuerdo? Porque la propia idiosincrasia de estas circunstancias así lo determina, ¿no? O lo parece hacerlo. Alguna excepción puede haber, evidentemente. Además, debemos tener en cuenta que en España hay cerca de 18.000 perfiles de contratantes, es decir, 18.000 órganos de contratación activos. De hecho, de ellos ya sabemos que más de 8.000 son municipios y de esos más de 8.000, 6.827 son de menos de, como decía, 5.000 años. Bien, ¿esto qué nos hace llevar? Nos hace llevar a una realidad práctica, que es pues, esa escasa ejecución de la contratación pública, ¿de acuerdo? Incluidos, he puesto el ejemplo de los fondos Next Generation. Ha habido un momento que solo se había ejecutado uno de cada 10, un 10% de lo recibido. Nos hace efectivamente llevar a ese carácter de datos macro de carácter social, umbral de pobreza, paro juvenil, paro estructural, están un 20 y tantos % de paro estructural, ahí de la Unión Europea habitualmente con más paro, y unido a ese inmovilismo político, a esa falta de valentía, ¿de acuerdo?, a la hora de bueno, pues tomar decisiones que verdaderamente supongan un reto. Entonces, si nosotros analizamos la contratación pública como política, también de carácter social y medioambiental, no solo tenemos que contemplarla desde el punto de vista de los conocidos como contratos mayores, aquellos que bueno, pues están sujetos a unos procedimientos más rigoristas, ¿de acuerdo?, que efectivamente pues muchas veces son de carácter muy dificultoso para el acceso de estas pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Recordemos que, insisto, datos del Ministerio dicen que su porcentaje de acceso a la contratación pública ronda entre el 31% y el 38%, ¿de acuerdo? Bien, para esto es necesario, efectivamente, bajo mi punto de vista, llevar a cabo una serie de reformas que afecten concretamente a la microcontratación, es decir, a lo que se conoce como contrato menor en España, contrato de cuantía menor en Chile, contrato de adjudicación directa en otros lares. Es una herramienta más, es un procedimiento más de la contratación que no necesariamente está vinculado a la corrupción, porque la corrupción no está en las normas, está en las personas, esto es obvio, ¿no? Y en ese sentido, las grandes corrupciones se han dado, los grandes casos, podemos analizar, creo que esto es aplicable a cualquier marco comparado, en los grandes contratos, no en los pequeños contratos, ¿no? ¿Vale? Aunque se ha puesto muchas veces el foco en esta contratación directa. Bien, tenemos que entender esta contratación directa como una herramienta social también para, por ejemplo, estos municipios de menos de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes ya puede ser un número considerable, pero tengamos en cuenta que son muchos los municipios de menos de 1.000 habitantes. Estos municipios cuentan con el marco funcionarial justo. Ahí hay una deficiencia, evidentemente, de recursos personales y materiales. Y a todas estas entidades, a los 18.000 órganos de contratación que he puesto en este caso, se aplica la misma normativa, los mismos procedimientos, con los mismos plazos y las mismas cuantías. Esto es algo verdaderamente irracional. Las reglas del juego no pueden ser iguales para todos aquellos jugadores que no juegan en las mismas condiciones. Esto siempre ha sido así en cualquier lugar, ¿no? Y la discriminación positiva es algo que tiene su efecto y su validez en derecho y que es reconocido y admitido. Incluso, lógicamente, a nivel de España, puedo citar el Tribunal Constitucional. Sería, por ejemplo, una discriminación positiva que hubiera un régimen de contratación menor específico de determinadas entidades
de carácter local o que manejarán determinados presupuestos. Porque los índices regulatorios pueden ser varios. Puede ser o bien el número poblacional, o bien el presupuesto que se maneja, o bien efectivamente los recursos con los que se cuenta. Voy a hacer ahora mismo 6 propuestas muy rápido porque no me quiero extender sobre esto, no quiero robar mucho más tiempo y voy a ser muy concreto en ellas, luego las podremos comentar si sale a colación, si hay alguna pregunta o si resulta de interés. No, insisto, por una cuestión de organización y de tiempo, no me voy a detener en cada una de ellas, sino simplemente que voy a dejarlas sobre el tablero, ¿de acuerdo? Para que generen ese debate y sobre todo se vaya haciendo ese movimiento de carácter social, humanista, de la contratación pública, porque no solo las cláusulas sociales deben estar enfocadas a la compra mayor, también en la compra menor. Y la compra menor es una herramienta más que puede ser, pues eso, la propia herramienta de la microcontratación como contratación pública responsable. Lo primero que debemos saber es cuánto cuesta un contrato menor, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto cuesta un contrato mayor? Porque esto es algo de lo que nunca se ha hablado, es decir, ¿cuánto cuesta contratar? ¿Cuánto cuesta sacar un contrato mayor por determinado procedimiento? Un procedimiento de 150.000 euros, ¿cuánto dinero le cuesta a la administración? ¿Cuánto le cuesta a uno de 30.000? Y si yo pongo la cuantía del contrato menor en 15.000 y ya en 17.000 tengo que hacer un contrato mayor, ¿me cuesta más a la administración? Y ahí estamos hablando de principio de buena administración, principio de eficiencia, en principio de gasto público, eficacia, ¿de acuerdo? Yo terminaba mi tesis con una frase que me ha recordado el profesor Arana, que era, mi tesis acababa diciendo, empecemos por el principio. Como decía, perdón, empecemos por el principio, empecemos por los principios. Y es por donde tenemos que acabar y empezar, por los principios generales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta estos principios, el principio de eficacia, el principio de eficiencia, es decir, esto debe de ser, o sea, no se puede poner una cantidad de 15.000 euros al azar. ¿Alguien ha estudiado económicamente si eso es rentable? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenemos que... ¿Es rentable para una administración de este tamaño tener que sacar procedimientos mayores? ¿Está dando los servicios a la ciudadanía que ésta requiere? ¿Tiene que necesariamente y por obligación incumplir la ley, aunque no sea con dolo, culpa ni negligencia grave, para poder dar esos servicios? Esto ocurre mucho, esto ocurre a diario. La semana pasada había una sentencia atroz, lo mismo, un alcalde que tenía que llevar a cabo una decisión pública, un arquitecto, y al final ha sido condenado un día del Tribunal Supremo. ¿Tenía viabilidad, posibilidad alternativa esa persona? ¿Hay capacidad para hacer eso? Esto es algo que se tiene que estudiar. Otra propuesta que quiero hacer es que efectivamente debe haber una legislación distinta para determinadas entidades. Ni todo el mundo puede comprar de todo, esto es algo que pienso, sería otro tema a tratar, pero ni todo el mundo puede comprar de la misma manera. No es lo mismo un ayuntamiento de 500 habitantes que un ministerio. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, los ciudadanos tienen los mismos derechos, hay que tomar las medidas adecuadas para ello. Tenemos casos excepcionales de compra específica directa en nuestra propia ley, pero ninguno contempla este caso. Tenemos un supuesto de servicios sanitarios de urgencia, tenemos un supuesto de actividades docentes, tenemos un supuesto de suscripción a publicaciones y acceso a bases de datos y tenemos, por último, un supuesto relacionado con la ciencia y la investigación, que suponen excepciones a la regla general. Pero no hay ningún supuesto relacionado, por ejemplo, con municipios de menos de 5.000 habitantes. Vuelvo a recordar que son 6.000. Y efectivamente eso se podría regular y, por supuesto, ayudaría mucho. Una tercera propuesta que quiero hacer es que hay que fomentar a nivel estatal, fundamentalmente, y a nivel, sobre todo, de centrales de contratación pública, ya sea en nuestro tejido territorial, ya sea a nivel de comunidad autónoma o a nivel provincial, sistemas de racionalización de la compra pública menor, adaptados a la realidad, con solvencias exiguas y procedimientos ágiles, pero una racionalización de la compra directa también es preciso. La cuarta propuesta que quiero llevar a poner sobre la mesa es, en nuestro caso particular de España, la eliminación del límite anual en la compra menor.
Comparativamente, por ejemplo, en el marco de Europa, solo 4 países o 5 tenemos un año. ¿Por qué un contrato menor no puede durar de adjudicación directa 5 años? ¿Qué irregularidad se da en esto? La Unión Europea no nos lo prohíbe, las directivas no lo recogen. Evidentemente, esto también es una compra social. Debo decir que actualmente, por ejemplo, el contrato menor de servicios en España y el de suministros no cubren ni siquiera un solo contrato menor el coste del salario mínimo interprofesional, seguros incluidos, que le costaría a un empresario. De manera que esto también tenemos que ligarlo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que tener en cuenta que los contratos menores de 5 años que podamos llevar a cabo nos permitirían pues tener más contratos. Al final estamos hablando de generar empleo, de luchar contra ese paro juvenil. Y evidentemente esto es algo que debe tenerse en cuenta. Igualmente que debo denostar en determinadas cuantías la necesidad de solicitar 3 ofertas. ¿Es rentable pedir 3 ofertas? ¿Cuánto cuesta pedir 3 ofertas? ¿Se ha estudiado en qué cuantía resulta rentable o a partir de qué rentable 3 ofertas? ¿Por qué hay que pedir 3 ofertas si nuestra ley no lo contempla? Bueno, en fin. Se pueden poner otra serie de límites, ¿de acuerdo? No estamos diciendo, y luego terminaré diciendo esto. La quinta propuesta, para que nadie me malinterprete, ¿de acuerdo? Porque se vincula mucho la adjudicación directa con la corrupción, pero no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Bien, contratos menores. Quinta propuesta. Tenemos también en nuestro marco normativo contratos menores que se llaman de servicios sociales, ¿de acuerdo? O servicios a la comunidad. Estos contratos tienen un régimen económico diferente desde el punto de vista de unos umbrales económicos diferentes marcados por la Unión Europea. Bien, no ha sido contemplado a nivel de contrato menor y efectivamente cuando estemos ante servicios de este tipo, pues entiendo que también deberían tener en ese marco social de la contratación pública un tratamiento diferenciado. No, por tema de tiempo no voy a entrar en los contratos reservados, pero también influiría mucho este aspecto que acabo de decir precisamente en estos contratos reservados a través de la reserva de estos contratos menores de mayor cuantía que la general. Y otra propuesta que quiero hacer y también que fundamenta todo lo que estoy diciendo, y es la última, la sexta, ¿qué pasa con Europa? Pues miren ustedes, un ejemplo es que nosotros, nuestra contratación menor en servicios y suministros alcanza los 15.000 euros. En el marco de la Unión Europea, las instituciones europeas, sus umbrales llegan hasta 60.000 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente, ahí tenemos un ejemplo. Pero es que si miramos el marco, Italia, por ejemplo, acaba de elevarlo a 150.000 euros. Pero si miramos la media europea, se sitúa en el doble de la que nosotros tenemos. Por tanto, esta es otra de las propuestas, que el marco límite cuantitativo que se utilice, además de tener en cuenta cuánto cuesta un contrato menor, se tenga en cuenta, de acuerdo, la media europea. ¿Por qué? Porque al final nosotros, como miembros de la Unión Europea, receptores de fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que debemos hacer es medirnos, ¿de acuerdo?, con quién debemos compararnos. Y en ese sentido somos infinitamente menos competitivos que muchos de nuestros socios europeos, como país me refiero, ¿no? Y eso evidentemente es un lastre para nosotros, ¿de acuerdo?, en el peso que podemos tener en el marco del mercado único y también en el marco de las decisiones que se tomen en el propio seno de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. En ese sentido también quiero ya, y concluyo, decir que la adjudicación directa en el caso español es algo que viene desde nuestro primer Real Decreto de 1852, es decir, es algo que está y estará y que por tanto tenemos que adaptar también a los nuevos tiempos y a las necesidades que se ciernen, porque como decía el profesor Arana, el derecho administrativo es permeable y es mutable y es cambiable, ¿no? Y lo único que no se inmuta es el cambio. Y en ese sentido, el derecho también tiene que adaptarse de acuerdo a estas sociedades. Además, lejos de intentar elevar a los altares de la compra pública a los contratos menores, debo decir que en el año 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido a nivel de principio general a las políticas de carácter social de la contratación pública, que es precisamente la idea nuclear que yo defendía en mi tesis doctoral en el año 2016, ¿de acuerdo? Y que se ha visto plasmada, y esto también lo he dicho muchas veces,
bueno, no me cansaré de decirlo, creo, en sentencia de 30 de enero de 2020, y ahora ya posteriormente en el marco normativo del derecho positivo español. Pero en definitiva, para llevar a cabo todo esto, y este es un foro estupendo para decir estas ideas, hacen falta, por un lado, apuestas valientes, ¿de acuerdo? Y por el otro, obtener evidencias estadísticas de cómo se tramitan y qué costes suponen para la administración los contratos menores, tal y como se regulan en la actualidad, en contraposición directa, ¿de acuerdo?, de esos mismos datos respecto del coste de contratación denominada como mayor. Es decir, hay que comparar. Hay otros principios, el de eficiencia, el del gasto, sí, el de probidad también está, lo sé, pero evidentemente, insisto, no necesariamente se trata de generalizar estas políticas, sino de adaptarlas a las realidades sociales, administrativas, económicas, políticas, territoriales de cada país. Datos que, bueno, pues yo creo que debemos tener en cuenta. Al final, lo que propongo con esta idea de la microcontratación como política de contratación pública responsable es una mayor racionalización de este procedimiento que creo, sinceramente, que sería beneficioso tanto para el sector privado como para el sector público y que podría ayudar efectivamente a impulsar una estrategia de desarrollo sostenible, Estado social y democrático de derecho, dice la Constitución española, su artículo 1, ¿de acuerdo? Señalando estos puntos anteriores. Entonces, en ese sentido, esta es la idea que quería poner de relieve, ¿de acuerdo? Exponer al público, dejarla en abierto para que efectivamente se reflexione sobre la misma y se abunde en ella, porque sin haber matizado cada una de las ideas, por supuesto que todas ellas son mejorables y perfilables, pero que sobre todo deben ser tenidas en cuenta y deben ser objeto de estudio y análisis para conseguir ese avance necesario de la contratación pública, porque hemos recordado un dato importante. El objetivo último, y eso es el estado del bienestar, ¿de acuerdo? El derecho al trabajo, que proclama nuestra Constitución también, la Carta de Derechos Fundamentales, la Carta de Derechos de Naciones Unidas, es localizar el tejido productivo, vuelvo a ese dato, 99,6 de PYME, pero más importante si cabe todavía, el trabajo asociado por cuenta ajena al mismo. Ese es uno de los objetivos que debería tener como política pública la compra pública en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Excelente ponencia, muy aleccionadora. Te pido, por favor, te invito, vamos a escuchar la ponencia de Marcos y al final hacemos reflexiones finales para culminar con este gran evento de contrataciones con el Estado. Gracias. Agradecemos al doctor Pintos por su magistral ponencia. Seguidamente paso a presentar al doctor Marcos Serrano. El doctor Serrano es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo y postmagíster en Derecho Administrativo profundizado por la Universidad Austral. Director de la especialización en contrataciones públicas de la Universidad Austral. Doctorando en el programa oficial de doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de La Coruña. Un diplomado en contrataciones del Estado en infraestructura pública en la Universidad Austral. También tiene un diplomado en contrataciones públicas sostenibles por la Organización de los Estados Americanos, OEA, subdirector de la Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública de la Universidad Austral. Es vicepresidente del Centro de Investigación para la Contratación Administrativa y la Regulación Económica, SICARE. Miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP. Miembro del Consejo Académico del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral. Miembro del Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad, CGP-IR. Además, es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Austral, Universidad Nacional de 3 de Febrero y Universidad Católica de La Plata. Autor de numerosos artículos de su especialidad y expositor en diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente, en lo profesional, es gerente de Administración y Presupuesto del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Hola Marcos, muy buen día. Gracias por tu participación en este primer Congreso de Contratación con el Estado de la Compra Pública con visión normativa y de mercado. Complacido de esta aceptación tuya y te doy el uso de la palabra para que inicies con tu ponencia, por favor.
Muchas gracias, Renzo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública por la organización de este magistral evento, principalmente en tu persona, Renzo, quien agradezco generosamente la invitación que me has prodigado. ¿Qué puedo decir de los panelistas que me han acompañado? Son excelentísimos profesionales y amigos, con lo cual para mí es un honor compartir este panel en esta organización. Y obviamente a toda la organización, no solamente a la organización académica, sino todo el personal que tuvo la responsabilidad de coordinar el evento, que ha sido maratónico esta semana atrás. Por último, quiero también agradecer a todos los oyentes por estar acá acompañándonos. En Argentina es la 1 de la tarde, así que es hora de almuerzo. Lo voy a hacer breve, corto, para que cada uno continúe con su sábado. Como decía el doctor Jaime Araña Muñoz, la contratación pública es muy dinámica, y sobre todo en estos tiempos estamos viendo a nivel mundial como que está atravesando un periodo de transformación, algo así como una mutación en materia de contrataciones públicas. Coincido con el doctor Del Piazzo, que identifica como 3 etapas o 3 maneras en las cuales se identifica esta transformación. Él habla de diferentes tránsitos: el tránsito de la contratación administrativa a la contratación pública, el tránsito de la contratación convencional a la contratación digital, y el tránsito de la contratación tradicional a la contratación sustentable. La contratación pública es muy dinámica, es decir, está en un proceso constante de cambio, se adapta, podríamos decir que está en una etapa de modernización. Justamente estamos hablando de que es socialmente sustentable, a su vez los actores, los partícipes que están en relación en la contratación pública se reconfiguran, toman otros roles. Creo que nos estamos distanciando por todos estos tránsitos, por estas reformas, modificaciones que está viviendo la contratación. Estamos saliendo de los procedimientos burocráticos, se están reconvirtiendo en procesos más gerenciales. Obviamente, todos estos cambios tienen que estar aliados de la transparencia, obviamente del acceso a la información, de la participación del ciudadano en los procedimientos licitatorios. Obviamente, para que estas transformaciones se consoliden, hay que trabajar, inculcar, capacitar a la sociedad en todo su conjunto. No solamente podemos hablar del Estado o solamente de los proveedores del Estado, sino, yo diría, a toda la sociedad, porque no es nada más que un cambio normativo. Se escucha mucho, digamos, la solicitud de las reformas de las normas, obviamente por ser antiguas, porque hay que modernizarlas, un pedido constante de reformulación de normas. Pero yo creo que en gran parte, sobre todo cuando hablamos de compras públicas sustentables, estamos hablando de un cambio cultural, como también es el cambio, digamos, de la contratación tradicional, el papel a lo tecnológico. Y esto no es nada más que el expediente electrónico. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de la inteligencia artificial, es decir, mucho más allá de un solo cambio en lo que respecta de papel a tecnología, digamos, a manejarlo dentro de la computadora. Y para ello, coincido tanto con los dos profesionales que expusieron anteriormente, es necesario justamente la profesionalización de las compras públicas. Desde una perspectiva interdisciplinaria, desde una perspectiva íntegra, no ver el contrato administrativo como un instrumento único, sino todo el procedimiento. Desde el requerimiento, digamos, desde que se identifica la necesidad, justamente ese interés público, hasta la culminación del contrato. Y la culminación del contrato
sea bienes y servicios, sea obra pública, sea servicio público, es hasta la culminación de esa necesidad. Es decir, eso incluye, como bien decían los profesores, la ejecución del contrato, el control del contrato, y en caso de que estemos hablando de obra o de infraestructura, el mantenimiento posterior de esa obra, por parte del Estado o por parte de un concesionario, pero sí o sí tiene que haber un control estatal. El Estado, a través de diversos organismos, por lo menos en Argentina, en las provincias, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a nivel nacional, viene trabajando permanentemente y creo que de manera exitosa en la incorporación de políticas sustentables en materia de contratación pública. En el año, creo que 2017, las Naciones Unidas reconoció a Argentina por el ejemplo de buenas prácticas. Creo que hay que seguir trabajando mucho, pero es un buen inicio, un buen comienzo respecto a esta transformación de la cual hablábamos. Prueba de ello, hace 10 días, 15 días en Argentina se dictó un decreto, el 3123, que habla justamente de la política pública a la contratación pública sustentable. Obviamente impulsa a todos los organismos a las buenas prácticas, a incorporar criterios de sustentabilidad, y bueno, obviamente después vendrán los decretos o normas que van a regular este decreto, pero en sí ya hay normativa, que por ahí era algo que se cuestionaba hace un tiempo atrás respecto a la falta de normativa para aplicar estos criterios sustentables. También hay que tener muy en cuenta la situación, o mejor dicho, lo que es Argentina como país, ¿no? En lo que es materia de obra pública o de infraestructura, porque es un país que tiene una extensión muy grande y se pueden dar diversas situaciones, sobre todo cuando por ahí el Estado Nacional es el que contrata y tiene que llevar a cabo una obra en una provincia por ahí del norte o del sur. En este avance que estamos viviendo en Argentina, se está trabajando por parte del Ministerio de Obras Públicas en un proyecto, en una reforma de la Ley de Obra Pública, obviamente ayornándola a todos estos criterios del cual hablamos. También la Oficina Nacional de Contrataciones, el órgano rector que nosotros tenemos, está trabajando en una reforma de las normas regulatorias de materia de contratación y de bienes y servicios, con lo cual hay un avance, digamos, en este tema, del cual por ahí hace 5 o 6 años no existía o no lo veíamos. Venimos escuchando, como decía Jaime, sobre la buena administración, la buena gobernanza, que obviamente a mí me lleva a los principios originarios. Si la administración pública cumpliera justamente con su causa fin, que no es más ni menos que garantizar el bien común, estaríamos en presencia de una buena administración. Eso no me cabe la menor duda. Ahora bien, ¿cómo definimos el bien común? No parece fácil obtener una respuesta única. Estamos obviamente en presencia de un concepto jurídico indeterminado. Bueno, para tener una aproximación, Santo Tomás de Aquino diría que es dar a cada uno lo suyo. Es decir, se relaciona con lo que es bueno, y lo bueno se aparenta con lo justo, con lo correcto. Precisamente, el principio de subsidiariedad es una de las manifestaciones del bien común. Por lo tanto, creo que la clave del principio de una buena administración en las contrataciones públicas es elaborar políticas públicas justas, con la aplicación real de las normas, las buenas prácticas y por sobre todas las cosas el control de esos procesos licitatorios. Cuando hablamos del principio de subsidiariedad en la contratación pública, creo que es importante para entender todo este cambio, toda esta metamorfosis de la contratación pública, apuntando no solamente a satisfacer la necesidad propia del Estado, y por ahí obviamente del otro lado satisfacer la necesidad de ese proveedor que obviamente va a cobrar por ese contrato, por ese servicio o ese bien que entregue. Cuando hablamos de contratación pública estamos hablando de la sociedad toda.
¿Por qué? Porque justamente cuando el Estado se está relacionando con los privados en un procedimiento licitatorio, se aplica la justicia distributiva. Y ese contrato tiene que ser justo, tiene que ser equitativo, reitero, no solamente para esas dos partes, sino para toda la sociedad. Ni hablar que si esa contratación tiene un hecho de corrupción, va a afectar a toda la sociedad, porque obviamente va a ser plata que se destina para otro objetivo que no era de interés general, y yo siempre digo que esa torta, que es el presupuesto, si cada uno le va sacando una porción, en algún momento nos vamos a quedar sin la torta. Y para poder aplicar esa porción a la persona o al bien, al servicio, a la obra que obviamente corresponde, tiene que haber un interés general, tiene que obviamente garantizar ese bien común la administración nacional. Cuando decimos el principio de subsidiariedad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el término subsidiariedad refiere, en su origen latino, al concepto de ayuda, de auxilio. En efecto, digamos, me recuerda a lo que era el ejército romano, en donde justamente existían las tropas de primera línea, la de vanguardia, que se denominaban subsidiari cohortes, y después había otras tropas que estaban, diríamos, no de reemplazo, sino de auxilio justamente para subsidiar a la tropa que estaba al frente. En realidad era de ayuda, de auxilio, cuando éstas estaban siendo sobre todo sobrepasadas y que no eran capaces de sostener el ataque o resistir las fuerzas del contrario. Esto está claro porque, a mi parecer, el Estado tiene que participar, tiene que obviamente intrometerse y regular el accionar de los privados, siempre y cuando justamente haya una necesidad general, una necesidad específica. Y esto lo relaciono un poco con la intención de querer sacar normas constantemente a fin de, a ver, hablamos de contrataciones públicas sustentables, de incorporar criterios ambientales, de incorporar criterios de género, de sociales, tecnológicos, de innovación, que estoy totalmente de acuerdo, pero siempre, obviamente, en un fino equilibrio en donde el Estado, obviamente, ponga énfasis en el individuo. Es decir, la persona es la más importante, y obviamente la más numerosa en la comunidad organizada, que es el Estado. Desde el individuo al Estado, justamente, hay una escalera de organizaciones, asociaciones y de ordenamientos jurídicos vinculados entre sí por las reglas de la subsidiariedad. Queda claro que la persona humana ontológicamente es anterior al Estado y es ontológicamente también anterior a la sociedad. Resulta tanto que la sociedad como el Estado son medios para alcanzar el bien de las personas, es decir, ambos son instrumentos para la perfección de ellas, algo que recién decía el doctor Jaime Rodríguez Araña Muñoz, es decir, de la persona al Estado, del Estado a la persona, no de la persona al Estado. Es decir, supone la primacía de la persona como sujeto y fin de toda sociedad y de todo Estado. Las personas en el transcurso de su vida van formando asociaciones, cooperaciones, cuerpos o agrupaciones comunitarias de los más diversos sectores y actividades, desde un club de fútbol, desde una sociedad, desde una asociación, es decir, todos tienen diferentes fines, pero siempre están agrupados para obtener justamente ese fin por el cual se agruparon, que en esa agrupación les parece necesario y obviamente cumplen con ese bien individual y ese bien social conjuntamente. Este principio supone necesariamente la existencia de otros grupos, de otras asociaciones, de otros cuerpos asociativos, menores y mayores. El principio de subsidiariedad es aquel principio en cuya virtud la asociación mayor acude al auxilio de la asociación menor. Diría Barra que el principio de subsidiariedad es garantía de una sociedad libre, rectamente ordenada al bien común
y eficazmente protectora de los derechos humanos. En esa posibilidad de auxilio, digamos, de subsidiariedad, hay subsidiariedades positivas y subsidiariedades negativas. Algunos ejemplos en materia de contratación pública de subsidiariedad positiva, podríamos decir que la primera y por ahí primordial es la que le corresponde a la autoridad estatal y es su actividad de garantía. En el caso de las contrataciones es que el particular pueda desarrollar en orden, con tranquilidad, eficiencia, la contratación en forma igualitaria, sin discriminación, que sea eficiente, transparente, idóneas. Eso lo tiene que garantizar el Estado. Otro segundo ejemplo es la actividad de promoción del ejercicio de derechos. Es siempre un estímulo para que los privados asuman todo aquello que no pueden realizar. También el estímulo al establecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son justamente las que más contribuyen a dar empleo, estabilidad laboral, y que pueden justamente promocionarse a través de las licitaciones públicas. También se trata de un estímulo de promover, con todo tipo, digamos, de medidas, lo que es la educación del ciudadano, tanto cultural, profesional como técnico. Y esto no escapa a lo que hablábamos hace un ratito, que es profesionalizar la contratación pública. Como les decía, la Argentina tiene un país, o mejor dicho, una dimensión geográfica muy grande, y también hay cuestiones que trascienden netamente la contratación pública. Estamos hablando de la normativa, de los criterios a incorporar, de esta transformación, pero no hay que dejar de lado las situaciones exógenas que obviamente tiene el país, que tiene la economía. Actualmente la Argentina tiene una situación en donde hay un contexto inflacionario, y no es menor. Eso impacta en todo tipo de contrataciones. Cuando nosotros hablamos de una buena compra estratégica, planificada, cuando hablamos obviamente de contrataciones públicas sustentables, y tenemos una variación de precios constante, obviamente va a tener un efecto negativo en todos estos principios que estamos nombrando. No solamente en base a los principios, sino puedo poner un ejemplo, digamos, a nivel material. Al tener una moneda inestable, afecta sin ninguna duda la planificación. Cuando uno elabora el presupuesto oficial, tiene que saber que en 2, 3, 4 meses ya varió. El inconveniente en los acopios del material, porque obviamente acá juega el plazo y la movilidad o la inestabilidad de la moneda. La falta de bienes y servicios importados. Algo muy, muy difícil de planificar si obviamente yo licito y los proveedores en realidad me están ofertando una propuesta que es ficticia, porque en realidad no es que tengan el bien o tengan, digamos, el servicio ya acopiado. Es decir, lo va a salir a comprar una vez que se adjudica, con lo cual eso impacta directamente en los tiempos de la licitación. Ni hablar, obviamente, en lo que respecta a los criterios financieros o económicos del propio contrato, derivado de la devaluación de la moneda. La falta de pagos o atraso de pagos, la falta de financiamiento por parte del privado, entre otros. También podríamos agregar, o mejor dicho, consecuencia de estas cuestiones, es lo que yo denomino la triple I, que genera incertidumbre, inseguridad e imprevisibilidad. Y acá me quiero detener porque es justamente donde comienza el problema. En la mayoría de los casos se convierte en un círculo vicioso. Es decir, hace 2 años, 1 año y medio, digamos, tuvimos una pandemia que afectó extremadamente a los contratos administrativos. Bueno, esa emergencia que hubo a nivel general, pero particular en materia de contrataciones públicas, genera una inseguridad jurídica. Y esa inseguridad jurídica genera un escenario contractual de emergencia. Cuando obviamente estamos hablando de contrataciones de emergencia, empezamos a vislumbrar que los principios empiezan a atenuarse, o los controles son menores porque tiene que ser más
rápida, tiene que tener más celeridad la contratación, empieza justamente a distorsionarse el procedimiento originario. Cuando nos referimos a seguridad jurídica, estamos hablando principalmente de previsibilidad. Si no tenemos previsibilidad en las contrataciones públicas, difícilmente se pueda proyectar un horizonte productivo y mucho menos obtener financiamiento para la ejecución de los proyectos, sea público, sea privado, sea nacional, sea internacional. Es un tema de no existir una planificación, de no existir una estabilidad, es muy difícil mirar hacia futuro. Y estamos exigiendo en materia de contrataciones estratégicas, sustentables, que haya una planificación, que haya la identificación de una necesidad y que obviamente se trabaje a lo largo del tiempo con la redacción del pliego, es decir, que haya un procedimiento en el tiempo, pero que vaya cumpliendo las metas planificadas. Muy difícil cuando obviamente se distorsiona toda esta situación fáctica. Hemos leído y escuchado en las conferencias del año pasado y las que empezaron este año, sobre la importancia del contrato administrativo, de sus elementos, la importancia de la forma, la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de contratos, los principios generales, su causa fin y mucho más. Ahora, creo que lo que nos tiene que quedar en claro en estos momentos es que los contratos son instrumentos y no son fines. El contrato tiene que servir para satisfacer la necesidad de los ciudadanos. La administración justamente tiene como fin satisfacer el bien público. No contrata porque sí. No contrata tampoco solo para satisfacer la necesidad o del funcionario o del organismo. Es decir, cuando uno contrata la compra de Resma, no solamente contrata para satisfacer la necesidad de tener el papel para poder imprimir, sino que tenemos que pensar un poco más allá. Justamente tenemos que salir de esa relación entre el Estado y el proveedor nada más. Tenemos que pensar en la sociedad, en el individuo. Mucho más aún justamente fue en los años de pandemia con la emergencia social, ¿no? Es decir, ver y replantearnos la contratación pública como herramienta esencial para satisfacer el bien común y ser el motor de la reactivación. Algo hablaba el doctor Jaime Rodríguez Araña Muñoz también. Creo que todos coincidimos que la ciudadanía demanda del buen gobierno, de la buena administración. Por lo que, en lo que respecta a la contratación pública, debemos cambiar el paradigma de que la administración contrata para satisfacer su propia necesidad. Sabemos que el Estado, prima facie, no tiene un fin de lucro. Esto no es tarea fácil. Nosotros hace años estamos trabajando, pero en Europa mucho más, y cuesta esa transformación, cuesta ese cambio. Y justamente, como les decía al principio de la conferencia, es cambiar la cultura que viene arraigada hace años. Lo hemos visto, digamos, corriendo un poquito de la contratación pública en materia ambiental. Es decir, es una cuestión de años que obviamente se va inculcando, se va capacitando, se van viendo los efectos positivos como los efectos negativos de la contaminación y demás, y bueno, lleva un trabajo, digamos, de muchos años. Lo mismo, digamos, si nosotros queremos aplicar criterios ambientales como sociales, como tecnológicos, de innovación, y cualquiera sea, debemos pensar en futuro, no solo pensar ahora, de querer cambiar ya esta cultura. Lamentablemente, o mejor dicho, por el bien de todos, el futuro siempre llega, y tenemos justamente la obligación de elegir el camino correcto para construir las bases de nuestros hijos, y si Dios quiere, de nuestros nietos, para que puedan vivir mejor. Y mucho más cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de obra pública. Tener mejores escuelas, mejores calles, mejores rutas, mejores hospitales. Se trata, digamos, de infraestructura esencial, donde obviamente es muy positivo para la sociedad poder tener servicios a la altura de las necesidades de toda la población.
Por eso, digamos, quiero proponerles, y ya casi redondeando la charla, es que esta exposición sirva como de brainstorming, ¿no? de punta de lanza para replantearnos, para analizar justamente qué normativa tiene cada uno de nuestros países, o sea, de una jurisdicción nacional, provincial, municipal. Muchas veces a nivel de jurisdicciones nacionales hay mayores recursos económicos, profesionales, que no los tienen por ahí los municipios. Pero es importante que obviamente vaya en forma concadenada, ¿no? Digamos, llegando también a los municipios para que le llegue a la gente lo más rápido posible. Hay que pensar en el contrato público como una inversión, no como un gasto. En mi experiencia práctica, siempre en las conversaciones con funcionarios y demás, se ve siempre la compra de algún bien, ni hablar de alguna infraestructura, como un gasto, ¿no? Digamos, ¿cuánta plata vamos a gastar para comprar una u otra cosa o para contratar un servicio? Bueno, eso tiene que transformarse siempre y cuando obviamente sea una necesidad objetiva, que sea una necesidad no política, sino de interés general. Convertirlo en una inversión. Hay que trabajar en la profesionalización de la contratación pública, los recursos humanos del lado del Estado y del lado de los proveedores, y del lado de la sociedad. Cuando hablo del Estado, y hablábamos recién de la elaboración de los pliegos, tenemos que conocer el mercado. Hay una situación, digamos, que cuando uno dice que un funcionario habla con una empresa, con un privado, ya es malas palabras, es corrupción, lo empiezan a mirar de una manera. No, digamos, eso no es la corrupción, al contrario, tiene que haber un ligamen entre el Estado y el privado. El privado es el que está proveyendo de ese bien, de ese servicio. Muchas veces el que sabe cuáles son las características, cuáles son los criterios técnicos que uno requiere. Mucho más cuando hablamos de tecnología e innovación, donde obviamente pasa probablemente esa innovación por empresas que se dedican a eso. Y el Estado tiene que sentarse, escuchar, tomar obviamente las cosas positivas, lo que importa, lo que interese, y volcarlo al pliego de bases y condiciones. Obviamente haciendo una mesa redonda con varios proveedores, que no sea un pliego dirigido. Pero tampoco sirve trabajar a puerta cerrada un Estado generando un pliego ambicioso cuando en realidad después el mercado no me lo puede satisfacer. Es decir, voy a salir a licitar y probablemente o quede desierta esa contratación o fracasada porque las ofertas no cumplen con la necesidad que yo plasmé en los pliegos. Para terminar, creo que estamos justamente en un periodo de transformación muy grande, y esto también incluye, dentro de las contrataciones públicas, dentro de los criterios de sustentabilidad, el acceder a la información, el participar y el controlar por parte de la sociedad. No basta con que obviamente un organismo publique un resumen, obviamente, de las licitaciones o contrataciones que está haciendo, que muchas veces es el número de expediente, cuál es la carátula y demás, sino que el ciudadano tiene que tener acceso a esa información, poder preguntar, poder participar justamente y controlando, poder hacer sugerencias, mucho más cuando hablamos de, vuelvo a repetir, de infraestructura, que son obras que van a estar por años. Entonces, tiene que ser una participación activa, no solamente de control, no solamente de devedor, sino que tiene que poder participar y que el Estado pueda darle una respuesta, pueda darle, obviamente, su parecer de por qué conformó de esa manera el pliego o de otra manera. Hay justamente la necesidad de seguir profundizando en el diálogo, en el accionar conjunto de los sectores públicos y privados, en pos de compras públicas cada vez más transparentes, más eficientes, inclusivas y sobre todo protectoras del medio ambiente.
se debe impulsar el diseño, el planeamiento y la ejecución de políticas públicas que se adapten a las realidades locales y culturales, como les decía, sobre todo en mi país, donde es muy distinto una provincia o un municipio que una provincia o municipio del sur. Con lo cual no sirve hacer un modelo único de pliego para todo el país. Es decir, hay que tener muy en cuenta cuáles son las necesidades de las realidades locales. La necesidad de una retroalimentación de aquellas políticas a través justamente de una constante evaluación y un seguimiento, que no es ni más ni menos que el control. También constituye en sí mismo una estrategia impulsar la educación e información, la capacitación de los recursos humanos, como dije, tanto del ámbito privado, público y de la sociedad en general. Por eso celebro estas jornadas y ojalá sea el comienzo de muchas más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcos. Excelente ponencia, muy aleccionadora también. Solamente indicarles, a ver, tenemos 2 minutos, máximo 1 o 2 minutos para reflexiones finales y concluir con esta gran jornada del primer Congreso de Contratación Pública. Mi estimado Jaime, tus reflexiones finales, por favor. Muy sencillas y además unen las 3 charlas que ha habido hoy. Dese cuenta de lo básico. Principios generales, empecemos por el principio, los principios. Los 3 los hemos traído a colación. Y lo segundo, el carácter instrumental de la contratación pública como herramienta para la satisfacción de intereses generales, interés público y políticas públicas más allá del propio cumplimiento del objeto del contrato, sino enfocadas a carácter ético, social, ambiental, etc. Las 3 ponentes, sin habernos puesto de acuerdo, los hemos puesto de manifiesto sobre la mesa y los hemos defendido con distintos argumentarios, todos muy válidos, y por lo tanto ese es mi mensaje final al oyente, ¿no? Que utilicen la contratación pública como lo que es la principal forma de actuación administrativa y en ese sentido que la utilicen de forma estratégica. Y la estrategia al final la definimos cada uno de nosotros en nuestras actuaciones diarias y cada vez que nos levantamos y bueno, pues cogemos nuestras herramientas de trabajo, ya sea el portátil, ya sea el bolígrafo, ¿verdad? O cualquier otro elemento que al final nos lleve a cabo, sobre todo desde el punto de vista de la gestión pública y privada, esto es cosa de 2 al menos, como decía, bueno, pues a pelear cada día pasito a pasito por ese enfoque, y el conjunto de la actuación de todos pues nos llevará lógicamente a unos mejores resultados, pues en definitiva para el bienestar común. Gracias, Jaime. Yo solamente quería comentar lo que señalaste, ¿no? Un poco lo de esta herramienta social que es la microcontratación. Creo que es importante, importantísimo lo que también nos señalaste de los costos de contratar de un procedimiento grande respecto de uno pequeño. ¿Cuánto nos cuesta contratar realmente, no? Seguramente hacer por un pequeño contrato vamos a asumir tantos costos. Hay que darle eficiencia a la contratación pública, ¿no? Y claro, creo que todos hemos coincidido que el principal es la persona, el administrado, ¿no? El ciudadano. Mi estimado Marcos, tus reflexiones finales, por favor. Bueno, voy a ser muy breve. Creo que tenemos una ardua tarea, trabajo, y tenemos que, o es tiempo de ayornar los principios con las nuevas tecnologías, con la innovación. Para poner un ejemplo y terminar, obviamente siempre estamos velando por la licitación pública como principio general para todo tipo de contrataciones. Que obviamente eso, tiene ciertos principios o ciertas obligaciones por parte del Estado, en donde obviamente se busca la mayor transparencia. Creo que justamente hay que ayornarlo. No estoy diciendo que no tiene que ser el principio de la licitación pública, pero al haber instrumentado, por ejemplo, el procedimiento licitatorio en base a una plataforma digital,
muchos de los requerimientos o requisitos u obligaciones que tenía el Estado se cumplen de manera automática ahora por el sistema, por la tecnología. Uno de los requisitos que diferenciaba la licitación pública con la licitación privada era el principio, digamos, de publicidad. ¿Cuál era la diferencia? La cantidad. Cuando era una licitación pública yo tenía que invitar a más de 5 proveedores y lo hacía a mano, ¿no? Lo seleccionaba el funcionario, y cuando era privada, hasta 3 podía invitar para que participen de la licitación. Hoy en día, con la plataforma, cuando el Estado sale a requerir bien un servicio, lo que fuese, lo hace por intermedio de la plataforma. La plataforma automáticamente, yo voy a comprar una resma, a todos los proveedores que están registrados en la plataforma como vendedores de resmas, les va a llegar la invitación. Entonces, creo que hay que ayornar la normativa existente, y es mucho, digamos, creo que justamente ese es el trabajo que tenemos para mejorar las compras públicas sustentables, eficientes, es modificar la normativa o las exigencias a, obviamente, lo que está sucediendo hoy en día en la práctica real en las contrataciones públicas. Muchas gracias, mi estimado Marcos. Creo que lo que has señalado también es un tema bien vital en el tema de las compras públicas, el tema de la predictibilidad, la planificación, esta visión distinta que tenemos que darle a la compra pública como un solo eje, ¿no? Más allá de las legislaciones de cada país. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, al profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, a Jaime Pintos y a Marcos Serrano. Han sido 5 días de una larga jornada de este primer Congreso de Contratación, de contrataciones con el Estado de la compra pública con visión normativa y de mercado. Hemos aprendido y hemos conversado y discutido con más de 36 ponentes especialistas en compras públicas, incluidos los que nos acompañan el día de hoy en la gama internacional. Y la verdad, muy agradecido con todos, con la cantidad de participantes, de inscritos que hemos tenido en estas jornadas. Muy agradecido, complacido. Desde el día martes estamos en esta jornada de contratación pública. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias, Marcos. Y a todos los participantes, muchas gracias. Y la sociedad, en representación de la Sociedad Peruana de Derecho a la Contratación Pública, doy por concluido este primer Congreso de Contratación con el Estado. Muchas gracias a todos. Con las palabras de nuestro director, damos por culminado este primer Congreso de Contrataciones del Estado, la compra pública con visión normativa y de mercado. Agradecemos por su asistencia y participación durante todos los días que se ha llevado a cabo el presente evento. Que tengan muy buenos días.